¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Ameripharma. Bien, el Banco Central de la República Dominicana decidió por tercer mes consecutivo reducir la tasa de interés de política monetaria. En los meses anteriores la redujo en 50 puntos básicos y ahora en 25 puntos básicos. ¿Qué implica esto para la República Dominicana? En primer lugar, ¿qué significa? Esto significa, la tasa de interés de política monetaria del Banco Central es la principal tasa de interés. Esa tasa de interés define a qué tasa de interés presta el Banco Central y a qué tasa de interés recibe recursos el Banco Central. La tasa de interés ahora al reducirse 0.25%, es decir, 25 puntos básicos, se coloca en 5%. Eso significa que la tasa de depósitos remunerados del Banco Central, es decir, cuando le traen dinero para ser remunerados en el Banco Central paga 3.50 y cuando presta, el Banco Central presta 6.50 en términos anuales. Es decir, que estaría reduciéndose la tasa de interés. ¿Qué implicaciones tiene esto para el resto de tasas de interés? La tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva. Nosotros hemos estimado econométricamente la relación entre la tasa de interés de política monetaria y la tasa de interés de los bancos, tanto la activa como la pasiva. La influencia es la siguiente: por cada 1% o por cada 100 puntos básicos que suba o baje la tasa de interés de política monetaria, la tasa de interés activa sube o baja en 233 puntos básicos. Es decir, que si sube en 1% la tasa de interés del Banco Central, la tasa de interés activa sube en 2.33%. Claro, eso no sube inmediatamente, sino que va tomando un tiempo, digamos de 3, 4, 5, 6 meses, en lo que se hace el ajuste, un ajuste de largo plazo. Ahora bien, si está bajando la tasa de interés, eso significa que la tasa de interés comienza a bajar. ¿Qué ha hecho el Banco Central? El Banco Central ha estado bajando la tasa de interés, ya la ha reducido en 1.25% y se prevé que con esa reducción de 1.25 estaría disminuyendo entre 2.6 y 3 puntos porcentuales la tasa de interés activa. Ya cuando uno ve los datos de la tasa de interés activa, nos damos cuenta de que efectivamente ha ido bajando. De hecho, por ejemplo, hay algunas personas que estaban consiguiendo préstamos al 13% y ya han logrado negociar préstamos a 11%. Es decir, que ya han ido logrando reducir la tasa de interés. Hemos visto que hay algunos préstamos a tasas de interés extraordinariamente bajas. Ahí vimos el Banco de Reservas que logró colocar préstamos a 7.74%. Usted me dirá, bueno, pero eso es solamente por un plazo determinado, eso es para algún tipo de vivienda. Sí, pero hace unos años, ¿a qué tasa de interés ese mismo tipo de préstamo se conseguía? Al 14%. Y decíamos que era una baja tasa de interés. Estamos en las tasas de interés históricamente más bajas. Y esto es algo sumamente interesante. Es un reflejo de que el concepto de metas de inflación y de política monetaria que se ha estado ejecutando dentro del esquema de metas de inflación ha ayudado a ir reduciendo lo que es la prima de riesgo de tasa de inflación que se incluye dentro de la determinación de la tasa de interés, y eso le ha permitido entonces a las autoridades monetarias ir reduciendo cada vez más la tasa de interés. Algunas personas se me quejan porque así como baja la tasa de interés activa, también baja la tasa de interés pasiva. Recuerden que la tasa de interés pasiva es la que está por el lado del pasivo de la banca. Y el lado del pasivo de la banca son los depósitos, es decir, que sus depósitos también le van a bajar la tasa de interés. Usted me dirá, pero yo vivo los depósitos. Ese es el problema, que usted no puede pretender vivir únicamente de los depósitos. Usted tiene que tratar de trabajar y solamente cuando usted ya sea una persona que se vaya a retirar, cuando ya sea una persona que ya dice, bueno, ya no voy a trabajar más, entonces que usted debe pretender vivir de sus ahorros. Mientras tanto, siga trabajando y deje ese dinero ahí que se vaya acumulando con las tasas de interés, aunque sean bajas, pero que sea por lo menos mayor que la tasa de inflación. En el caso de la República Dominicana, hemos visto que esta política del Banco Central ha ido disminuyendo la tasa de interés pasiva y ha hecho que entonces pues muchas personas pues tengan que obviamente fajarse a trabajar para poder completar sus ingresos, porque antes era muy fácil. Cuando la tasa de interés, yo recuerdo
que la tasa de interés pasiva estaba por encima del 20%. Y muchísimas personas decían, bueno, yo vendo esta casa, lo pongo a plazo fijo y pues, me dedico a vivir la vida loca. No me consigo un apartamentico, lo alquilo y vivo sin trabajar, sin dar un golpe. Bueno, eso no era sostenible. O sea, la tasa de interés, así como no puede subir indefinidamente, tampoco puede bajar indefinidamente, sino que oscila alrededor de una tasa de interés de largo plazo. Y en el caso de la República Dominicana hemos visto cómo en la medida que ha bajado la tasa de inflación, fíjense que la tasa de inflación el año pasado fue de 1.6%, muy por debajo del límite inferior de la meta de inflación, que era 3.5%, este año 3%, y vemos que la tasa de inflación en los primeros 4 meses del año fue negativa. La tasa de inflación en los primeros 4 meses de este año fue negativa, y eso le permite al Banco Central cierta holgura para entonces bajar la tasa de interés. Ustedes me dirán, pero si baja la tasa de interés pudiera subir el tipo de cambio. Bueno, pero ¿qué sucede? Que hay dos fuerzas aquí que estarían enfrentadas. Por un lado, la reducción de la tasa de interés hace que las personas digan, bueno, pues yo voy a ahorrar en dólares, voy a comprar instrumentos financieros denominados en dólares y voy a ahorrar en dólares. Ah, perfecto, está bien. En Estados Unidos la tasa de interés es prácticamente cero. Prácticamente cero. Incluso hay bancos que usted lo lleva en Europa y tiene que pagar usted para que le mantengan su ahorro guardado. Pero hay otra fuerza que también influye a que el tipo de cambio no se deprecie, y es que hay una reducción de la demanda de divisas. ¿Y por qué hay una reducción de la demanda de divisas? Por lo que yo señalaba en el segmento anterior. Hay una reducción de la demanda de divisas porque el precio del barril de petróleo bajó de casi $100 a 50, 55, 58 dólares y ha estado oscilando alrededor de ese punto. Entonces, esto ha facilitado una disminución del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque hay una menor demanda de divisas. ¿Para qué? Para pagar la factura de petróleo. Y esto obviamente que ayuda a que la economía dominicana pueda crecer más sin que se genere inflación, sin que se genere devaluación del tipo de cambio. Por eso esta reducción de la tasa de interés a mí no me preocuparía en términos de su impacto sobre el tipo de cambio. Pero si al final el tipo de cambio se deprecia, no un 4%, se deprecia 4.5%, 5%, pues nada, eso es algo pues insignificante en comparación con lo que ha sucedido, por ejemplo, en Europa. En Europa, solamente el año pasado se depreció 14% el euro, y este año, en los primeros meses del año, se depreció otro 12, 13%. Entonces, que se deprecie el tipo de cambio en República Dominicana 4, 5%, eso no es algo para perder el sueño. Todo lo contrario, eso es algo que refleja claramente de que el tipo de cambio es flexible, que el tipo de cambio se va moviendo en función de los movimientos del mercado, que no se deja que se aprecie exageradamente ni que se deprecie exageradamente, sino que se minimiza su volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Incertidumbre. ¿Qué es la volatilidad? Cuando hay mucha varianza, muchos movimientos en el tipo de cambio. Eso es lo que se trata de minimizar. Pero que su tendencia sea que se deprecie 4 o 5%, nada, bienvenido sea. Incluso eso es favorable porque dado que la tasa de inflación de República Dominicana puede que termine 2, 2.5%, vamos a suponer que suba en los últimos meses a 2% y que en los Estados Unidos sea una tasa de inflación de un 1%, si nosotros evaluamos 4%, eso implicaría que nosotros estaríamos ganando alrededor de 2, 3 puntos porcentuales, es decir, estaríamos ganando algo de competitividad porque estaríamos depreciando un poquito más del diferencial de tasa de inflación que existe entre los Estados Unidos y República Dominicana, que es 1%. Si devaluamos 4, significa que estaríamos mejorando en 3% el nivel de competitividad. Y eso es algo positivo, eso es algo que ayuda a mejorar las exportaciones dominicanas, eso es algo que puede mejorar las entradas de ingresos oportunistas. ¿Por qué? Porque los turistas pueden llegar a República Dominicana y dicen, ah, mira, los precios subieron menos que la devaluación. Eso significa que puedo comprar en términos de dólares más barato que lo que compraba antes. Y eso puede ayudar. Usted me dice, ah, pero es 1%, 2%. Sí, pero algo ayuda en términos de mejora de la competitividad. Claro, hay algunas personas que dicen, ah, yo me gustaría que sea una depreciación de 6, 7, 8%. Bueno, pero el punto es que eso generaría incertidumbre en el mercado y pudiera ser que algunas personas piensen que se ha perdido la estabilidad del tipo de cambio y que decidan hacer algunos tipos de operaciones en contra del peso dominicano, lo cual no es aconsejable por el hecho de que hay una gran cantidad de reservas internacionales en el Banco Central y esas reservas internacionales pues influyen en la estabilidad
cambiarias, influyen sobre la estabilidad del peso con relación al dólar, influyen sobre la volatilidad, tienden a reducir esa volatilidad y esto hace obviamente que tomando en cuenta que hay un pass-through o traspaso del tipo de cambio hacia inflación, pues también minimiza lo que es la variación de los precios, que es la tasa de inflación. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.